Bueno, como decíamos, pues, stay in the line, stay in the line. Ay, qué triste. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Es que está difícil imaginar la sabrosura sin música, porque justamente es esto, pero está interesante también el reto. A ver. ¿Ahí estoy yo? No, Y fíjense cómo caminan, ¿no? Cómo van caminando los dos al ritmo de la música. ritmo. Ambos caminan con ritmo. Bueno, aquí ya llega tarde a trabajar. En fin, qué pena. Pero bueno. Eh, o sea, este señor, muchacho de Nueva York, de los 70, le estaba yendo muy mal en su trabajo, en la casa, en todos lados, pero él tenía su movimiento especial, ¿no? O sea, y su idea de irse a bailar, no importa lo que pase, él se iba a ir a bailar y era el rey de la pista, ¿no? Un poco a lo ranchero, ¿no? Pero sigo siendo el rey, ¿no? Entonces, de alguna forma, este personaje está liberado, pues, de las expectativas de la familia de tener un buen trabajo, de las expectativas del jefe de trabajar, de las expectativas de tener pareja, incluso no lo pelan, pero él sigue bailando, ¿no? Él sigue caminando y viviendo, o sea, tiene que trasladarse de un lugar a otro, que es una función, tiene que, digamos, vivir en condiciones en las que no está como que muy a gusto, pero camina con estilo, ¿no? Entonces, este sujeto
muy responsablemente, pero eso no es el tema. El sujeto es que, la cuestión es que está liberado, su cuerpo está liberado de esa función económica, social, por lo menos el tramo que le tocó caminar, ¿no? Entonces, en esta idea del urbanismo del cuerpo, el sujeto es más allá de lo que es capaz de entender, lo que es capaz de concebir. Es más bien lo que es capaz de sentir, lo que es capaz de cómo puede producir su relación con el entorno, cómo puede producir su propio movimiento del cuerpo, ¿no? Su sensibilidad y su emoción. O sea, lo importante de este personaje es él en su dimensión, pues le llamaremos psicológica o de semiestesis o de emotiva, no es económica, no está él produciendo nada en ese momento, ¿no? Entonces, para poder bajar estas ideas, ¿no? Del urbanismo del cuerpo y de la función de goce de la ciudad y de cómo pasar de la sobrevivencia, de la mera sobrevivencia a algo más que tenga que ver con el principio del placer de Freud. Necesitamos que confluya todo esto en algo, en una categoría que nos pueda ayudar a imaginar formas de implementar todo esto junto en proyectos específicos, ¿no? Y en planes y programas urbanos. Y aquí es donde aparece la idea de la sabrosura. Entonces, en todo este camino de búsqueda, de investigación, que empezó durante la pandemia, ya la sabrosura apareció como durante la pandemia, resultó que es toda una manera de conocer el mundo, de interactuar, de relacionarse con el entorno, y es el regocijo del individuo al experimentar su existencia. O sea, estoy muy contento de existir en esta calle, independientemente de lo que me pase. Yo camino con estilo, ¿no? Y en la sabrosura, este sujeto comprueba y asume su existencia. O sea, este es mi cuerpo, estas son mis condiciones, es mi espacio y aquí estoy, ¿no? Y se regocija. O sea, independientemente de sus condiciones, se regocija, él camina y disfruta, ¿no? Entonces, les voy a compartir esto, que aquí vienen las definiciones que encontré de sabrosura, que son. Empecé haciendo un juego, pero la verdad es que me pareció muy interesante y se los quiero compartir. Ok, entonces la idea, pues, ya más en concreto, es desplegar todas estas cuestiones del sujeto y de la sabrosura y del placer hacia algo concreto, a través de propuestas metodológicas que giran en torno a descubrir maneras de reafirmar la sensación de existir de un individuo y un individuo también entendido en comunidad, pero basado en la escala del cuerpo, ¿no? Entonces, sí, la idea es plantear categorías pues actualizadas para enriquecer o para avanzar en la forma del pensamiento del urbanismo y la planeación, pero sobre todo la idea es generar técnicas que permitan poner en práctica una sabrosura que esté comprometida con el interés y la perspectiva de ese cuerpo liberado. Les iba a poner una canción, pero ahí sí no se va a escuchar. Todo esto de la sabrosura, lo primero que me viene a la cabeza es una canción de Benny Moré de 1958, que es bonito y sabroso. Entonces es, pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. No, los mexicanos mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos. No sé si se acuerdan de esa canción. Sí, claro. Entonces, de ahí, pues,
empecé a ver muchas y muchas canciones que contenían la palabra sabroso y cuestiones relacionadas como rico, goce, y después del sabroso también está ligado a cuestiones de comida, azúcar, y al despacito y al suavecito, y como que muchos términos en torno a la sabrosura, pero en sí la sabrosura como tal la fui rastreando hasta llegar, o sea, hasta llegar a Cuba. O sea, Benny Moré es un cubano, bueno, era un cubano que se fue a México y junto con él estaba Pérez Prado, que también está en esta onda sabrosa. Y antes de ellos, o sea, ellos vinieron de Cuba, pero antes de ellos había una transición pues entre el son cubano antiguo y los principios de la salsa, que es con el septeto cubano, que en 1929 graban su disco, bueno, un disco, y tienen una canción que se llama Échale salsita. Y ahí mencionan varias veces la palabra sabrosura. Y también está otra canción que se llama Suavecito, de este mismo grupo. Y entonces, pues yo sitúo la sabrosura como el nombre de sabrosura que yo entiendo en la tradición de música bailable que viene de Cuba, esta interacción que hubo con México en los años 50, que va hacia atrás en los años 30, que fue cuando el son cubano empezó a hacerse un producto, ¿no? Se empezó a grabarse y a aparecer en la radio. Y entonces empezó a tomar una forma un poco distinta o nueva en aquel momento. También pues la sabrosura finalmente es una cuestión que viene de la comida, ¿no? Ahorita vamos a hablar de los significados de la sabrosura, ¿no? La sabrosura viene del sabor, y normalmente en la música hacen como que las letras hablan mucho de las analogías del goce, entre el goce de comer y el goce de bailar, o el goce de la música y el goce de todo lo que tiene que ver con las interacciones sexuales, ¿no? Por supuesto, de una forma, o sea, como que esas analogías se usan para cubrir temas tabús, ¿no? Como albures, pero de una forma, pues, poética, por así decirlo. Entonces, sabor significa delicioso, suculento, pero también es algo que se le pone a algo que te vas a comer, una salsa o un aderezo. También se refiere a una mujer atractiva, una mujer sabrosa es una mujer atractiva, pero también son las interacciones, ¿no? Una conversación puede ser sabrosa, o un chiste puede ser sabroso. Y sabrosear en México, pues es observar a alguien con lujuria y abrazarlo y besarlo de una manera muy sensual. Y también en Cuba, sabroso significa alguien que vive, ¿cómo se dice? Que vive sin problemas, o sea, que disfruta de la vida a costillas de los demás, o sea, a expensas del trabajo de los demás. Y en cuanto a la música, tiene que ver con un ritmo alegre y melodioso, entretenido y divertido. Entonces, pues de aquí vemos que lo sabroso se sale del mundo de la cocina y empieza a ser una referencia para muchas otras cosas que tienen que ver con el placer. No solo del órgano, ¿cómo se dice? Del gusto, sino ya como que se expande a otras posibilidades del cuerpo. Y algo muy interesante que encontré fue en las raíces etimológicas. Sabrosura viene de sapere, o sea, del sabor, y viene de sapere, que tiene que ver con la inteligencia y tiene que ver con la sabiduría, con el buen juicio, el buen gusto, y se diferencia de la ciencia.
o sea, de una forma de entender que tiene que ver con el conocimiento. En este caso, la sabrosura tiene que ver con la interacción o cómo recibe el cuerpo, cómo entiende el cuerpo a través de las percepciones del entorno, con el entorno. Entonces, viene de sapere, luego viene de sapere, viene sapor, de sapor, saporosus, y luego sabroso, y luego sabrosura. Entonces, como que las preguntas, o sea, como que el valor central, por ahora, el valor central de todo este proceso de investigación son las preguntas, ¿no? ¿Cómo proponer diseño urbano y diseño de espacios públicos desde la sabrosura? O sea, no solo de esta función de goce y más allá de sobrevivir, sino específicamente con esta raíz nuestra, que es nuestra percepción de lo que es el placer, ¿no? Desde aquí, ¿cómo podríamos generar esas propuestas? ¿Cómo encontrar desde la sabrosura esos elementos de composición, esas cualidades de la sabrosura que nos permitan llevarlas hacia las herramientas de planeación, hacia las herramientas de diseño, incluso urbano, arquitectónico a escala grande? ¿Cómo cómo llevar estos elementos de la sabrosura a una experiencia de la ciudad que sea placentera? Y cómo, más allá de la música y de la comida, cómo podemos transferir esas cualidades a la experiencia de vida. O sea, no solo llevar el puesto de tacos a un lugar que está vacío para que haya tacos en ese lugar, ¿no? La comida directamente llevarla. O el baile, por ejemplo, llevarlo a la plaza. ¿No? No vamos a hablar de temas tabús, pero podemos hablar, por ejemplo, de generar espacios donde las parejitas se puedan encontrar y entonces pasen un buen rato, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo, cómo transferir todas esas cualidades? O sea, más allá de esas prácticas sabrosas llevadas al espacio público, ¿cómo podemos hacer un edificio sabroso? ¿Cómo podemos hacer una trayectoria peatonal sabrosa? ¿Cómo podemos hacer un centro de transferencia de los camiones al metro que sea sabroso? O sea, ¿cómo transferir esas cualidades a todos estos lugares y espacios de injerencia donde tenemos actividad en el urbanismo? Eh, También otra pregunta es cómo saber si una experiencia es sabrosa, cómo saber si ese diseño que estás proponiendo o una realidad es sabrosa o no es sabrosa, y cómo moverse en general hacia un disfrute sabroso pues, de la vida, ¿no? Entonces, contestando esas preguntas, eh, pues se me ocurrió ir a revisar las líricas, o sea, las canciones, estas dos canciones, la de Échale Salsita y la de Suavecito, para encontrar por lo menos algunas pistas de diseño, ¿no? Entonces, está esta canción de 1929 y sí, la de Échale Salsita. Entonces, de aquí encontramos como reglas, ¿no? La primera regla es échale salsita. O sea, asumir una cosa básica, principal, que que se presente como algo principal, un concepto principal, y entonces se le añada o se le haga algo para tener un objeto secundario. Por ejemplo, si tenemos un edificio, entonces a ese edificio, la idea de edificio, ¿cómo podríamos añadirle cierta salsita? ¿No? O sea, cómo hacer un condimento o algún cambio a ese edificio, como algo, añadirle algo para que sea agradable, rico, fragante,
delicioso, pues, ¿no? Que la experiencia cambie, la experiencia del usuario cambie. Entonces es un factor externo que combinado con ese objeto principal cambia sus cualidades iniciales, que podría ser un edificio frío y triste de hacienda, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podrías cambiar esas cualidades de la experiencia del usuario hacia algo placentero? Entonces, eso es como lo primero. ¿Dónde está aquí? Ya no lo tengo aquí. Creo que después. Ay, tenía otra versión. Después hay otra canción. Vamos a ver. Disculpen, es que esto es lo último en lo que he estado trabajando, porque bajar todo a escribir es como que un reto que ha sido muy fuerte. A ver si está aquí. Ah, sí, suavecito. Aquí está. Entonces, en esta canción dice, a ti te gusta mucho, Carola, el son de altura con sabrosura, bailarlo sola. Lo mismo a prisa que despacito, cuando lo bailas con tu chiquito contenta dices, suavecito es como me gusta a mí, suavecito papi que lo quiero así. Entonces, bueno, aquí tenemos como ya varios elementos que podríamos transferir a otro tipo de composición, ¿no? Esta cosa de lo mismo a prisa que despacito, o sea, no importa el ritmo, lo que importa es el modo y el modo es, o sea, lo que se busca es que sea suavecito. O sea, lo suavecito en contra, digamos, lo entendemos como en contra de lo que es brusco, lo que es como demasiado golpeado o rudo, ¿no? Es como, bueno, supongo que, no sé cómo traducirlo. Otra tiene que ver, dice, el son es lo más sublime para el alma divertirse, debería de morir quien por bueno no lo estime. Ay, suavecito negro para gozarlo así. Ay, suavecito pipo que me gusta así. Bueno, de aquí me parece interesante el objetivo, ¿no? De la sabrosura tendría que ser divertir el alma. O sea, de nuevo, no es una función comercial, no es una función de Estado, no es una función de sobrevivir, es el alma divertir. La otra es que la sabrosura es negra, o sea, son nuestras raíces afrontillanas, ¿no? Entendemos que, pues, toda esta idea de la cumbia y del danzón y del cha-cha-cha y todo esto, como que lo principal es el ritmo y el modo de bailar y eso pues es, es importante saber que es una herencia pues de toda la gente que tiene raíces africanas, pues, ¿no? Después, pues la idea de gozar. O sea, es importante dar el gozo, o sea, generar una canción, generar un objeto, es una función social, ¿no? Y recibirlo y gozar también es casi que una obligación o es importante, ¿no? Es una operación que ocurre en una sociedad, es algo que cobra valor. ¿Qué más? Ok, esta es una de las canciones. Y hay otras
O sea, he estado trabajando, hay otras, está otra canción que se llama Para componer un son, y otra que se llama Arroz con habichuelas. Entonces, en todas esas canciones, pues hay como pistas de elementos de composición que se refieren a la sabrosura. Y, y bueno, tengo muchas más exploraciones y más cosas, pero creo que por ahora, ya que no hay sonido, que era muy importante en la presentación, pues yo creo que la voy a dejar aquí. Muchas gracias por su atención. Ah, Hello. hello, hello. Oye, pues, me pareció, perdón, Arturo, me voy a adaptar un poquito. Mira, me parece interesante, bastante interesante tu planteamiento, que haces al inicio de la planeación desde el goce. Y creo que por ahí, al menos yo tengo aquí la anotación, hasta qué punto el goce es productivo, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista, eh, entendiendo esta parte, esta palabra productivo en el ámbito laboral. Perdón, Arturo, sí, vas, sí, adelante. Perdón, es que tengo que salir un ratito al baño, unos 3 minutos, pero sigan ustedes. Ahorita vuelvo. Ok, bien, bien. Entonces, de si el goce es productivo, sí, en las ciudades, sí, porque entiendo que a fin de cuentas tu trabajo, tu investigación que estás desarrollando tiene que ver con la planeación desde el goce en las ciudades, ¿no? Entonces, el goce es productivo, claro que es productivo, porque en razón de que yo esté a gusto, esté disfrutando el espacio público, me desestresa, me produce placer el mirar el entorno y en consecuencia puedo ser más productivo en las actividades que yo desempeño cotidianamente, ¿no? Desde el trabajo, en la escuela, en fin. Entonces, por ese lado, yo creo que sí lo es. Regresar a escala y regresando la escala, regresando el goce. Bueno, yo viví una parte de mi infancia en mi pueblo. Era un pueblo grande para los niños. Ahora como adulto veo un pueblo chico, pero por supuesto que disfrutábamos y gozábamos todo este lugar y cuáles son los elementos para el disfrute que yo observé cuando niño. Es un lugar espléndido en naturaleza, ¿no? Es decir, muchas plantas, muchos árboles, el aire es limpio, es un aire ligero, no, no es un aire pesado, sol todo el tiempo, amaneceres hermosos, atardeceres igual, bellos, noches estrelladas, mirábamos las estrellas junto con mi abuelo, eh, mirábamos la luna, Meztitlán, el lugar de la luna, es esplendoroso, gozábamos mucho nuestro pueblo y la escala del pueblo. El pueblo estaba a la escala humana. Esta parte me parece interesante porque en un análisis que hizo una amiga arquitecta que estudió restauración, mmm, ella dice que es probable que el convento de los Santos Reyes, el convento de la comunidad y otro edificio que se llama La Tercena, están ubicados en 3 puntos probablemente equidistantes y de forma triangular. En cada cruce de un ángulo estaría cada uno de estos lugares. El espacio principal, el convento de los Santos Reyes en la parte alta del pueblo,
bajas y en diagonal es uno de los primeros, el segundo vértice, donde estaría el convento de la comunidad. En la otra esquina, en el tercer vértice, estaría la construcción de la Cena, el Consejo de Indios, estaría ahí ubicado. Si ella tiene razón, ella dice, es la representación de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es una trinidad y forman un triángulo a unas distancias perfectamente caminables, ¿no? Para prácticamente cualquier persona. Si ese triángulo, eso ya es algo que yo me llamó la atención lo que dijo, y de pronto pensé, bueno, ¿y qué pasa si ese triángulo lo espejeo, lo invierto ese triángulo y formo un rombo? Y resulta que en la esquina contraria de ese rombo está el acceso al pueblo. O sea, el pueblo construido ya en la época colonial. Entonces, estamos viendo que probablemente aquí hay una relación geométrica, ¿no? De distancias y de cruces de ejes que te llevan de un lugar a otro. Entonces, al espejear, al invertir ese primer triángulo, entonces llegamos al arranque, a la base del pueblo. Y tiene como referencia una calzada por donde accedes y donde en el extremo contrario está un cerro que probablemente era una especie de fortificación en la parte alta y que servía para observar el valle y todos los accesos hacia el pueblo, por un tema seguramente de protección hacia el pueblo prehispánico. Entonces, aquí parece como que se están mezclando estas dos vertientes urbanísticas, ¿no? Una prehispánica y una ya con planteamientos europeos de carácter medieval. Y bueno, tiene esa forma. Pero si giras desde la parte central de estos dos triángulos, es decir, el vértice superior y el vértice inferior, lo cruzas, resulta que al centro forma una cruz y justo en el centro está la Plaza del Pueblo. Y después, si pones como referencia uno de los costados de ¿cómo se llama? De esta figura, pones un compás y tomas como radio el otro extremo y lo giras de un lado y luego lo haces del lado contrario, te da aproximadamente el tamaño del pueblo que probablemente existió. Estamos hablando de que esto, si fue así como lo plantea mi amiga y como yo lo estoy imaginando, planteando, te das cuenta de que geométricamente tiene unas dimensiones y esas dimensiones te permiten trasladarte de un lado a otro sin demasiado cansancio, te permiten tener puntos visuales referenciales, ¿no? De un lugar a otro, etcétera. Entonces, ese pueblo que yo gocé cuando era un niño y cuando fui joven, bueno, lo sigo disfrutando hasta la fecha, lo disfruté por estas características que tiene. El pueblo no nos cansaba, no nos cansa. Bueno, es un decir en la actualidad, como comenté, creo que sí, ya todo el mundo nace cansado y todo el mundo quiere utilizar automóvil. Pero para quienes nacimos allá y que había muy pocos automóviles en esas fechas, pues todo el pueblo se recorría a pie y no era cansado. A pesar de que son muchas, está en la ladera de un cerro, yo creo que las distancias que uno tenía que recorrer eran las distancias justas para no agotarse demasiado. Y entonces disfrutabas caminando, además de todas las características de
naturaleza que ya acabo de comentar. Entonces, la escala y el goce yo creo que van relacionadas, ¿no? La planeación y el goce también, o sea, es planeación, escala, igual a goce, planeación urbana, escala igual a goce. Me acordé también de uno de los programas comunitarios de mejoramiento barrial, el primero que participamos juntos, Camila, en Tepito, ¿no? En el proyecto de los Palomares en Tepito. Entonces, el tema del color, ese espacio triste, ese espacio gris de una unidad habitacional, Arturo, una unidad habitacional que tenía un patio central y los edificios estaban laterales a ese edificio, a ese espacio central rectangular. Los edificios en tres caras, en tres lados, envolvían a esta zona de estacionamiento. Perdón, a este espacio central y junto estaba la parte del estacionamiento. Entonces, invitamos a colaborar, Arturo, a una persona que conocimos ahí en el barrio de Tepito, que nos presentaron y que es el pintor, fue el pintor Daniel Manrique. Daniel Manrique es el creador de una corriente de pintura en la ciudad que tuvo cierto renombre y que se llamó Tepito Arte Acá. Entonces, ese planteamiento de Tepito Arte Acá, él pintaba las fachadas del barrio de Tepito, pintaba las vecindades del barrio de Tepito y con su color que le daba a las fachadas deterioradas por el tiempo, deterioradas por el uso. Él utilizaba tal cual los espacios y así lo pintaba. Era o trabajaba el concepto de pintura efímera o sus murales efímeros, porque duraban lo que el tiempo le permitía durar al mural. Y las inclemencias de la naturaleza le iban a permitir durar a ese mural. Pero realmente con todo ese color alegraban las calles del barrio de Tepito. Y los murales que él creó en los edificios de esta unidad habitacional le dio una dignidad diferente, le dio color, plasmó él la historia del barrio de Tepito en esos murales, se formó una especie de herradura con los edificios y los murales fueron pintados no en planta baja, sino en el primer piso de esos edificios de la unidad habitacional, para que se pudieran ver más a distancia, pero además también para protegerlo de que algún grafitero pudiera llegar a pintar. Entonces, ese espacio que era triste, que era gris, zonas olvidadas de un barrio violento, bravo, ¿verdad? Pues realmente le dieron una dignidad a ese entorno, a esa unidad habitacional, y bajo el criterio que plantea Camila, a mí me parece que le dio mucha sabrosura justamente a ese espacio. El color le dio una sabrosura que no tenía, bueno, que lo tiene la gente, pero que no se había expresado en algo concreto. Y este concreto fueron los murales, ahí sobre las paredes de esta unidad habitacional en el barrio de Tepito. Otro concepto que me parece muy interesante, que forma también parte de esta sabrosura, es la música, ¿no? Ahora sí que todos llevamos la música por dentro, ¿no? Entonces, la música, pues, nos genera alegría, bueno, genera diferentes sentimientos, ¿no? Pero también junto con espacios como estos, como el de Tepito, en mi propio pueblo incluso, la música te genera un ambiente, te genera una utopía, te hace sentir diferentes sensaciones. El goce, habría que, no sé, o sea, si lo pensamos solamente en el estar contentos, en el estar moviendo el cuerpo, el estar alegre, está bien,
pero a lo mejor un atardecer visto desde mi pueblo, pues, pues a lo mejor no te dan ganas de bailar, te dan ganas simplemente de admirar, de ver, ¿no? Bueno, si pensamos en un espacio verdaderamente lúdico, un espacio con mucha sabrosura, donde lo urbano y lo arquitectónico forman una integralidad, yo diría, hasta lo que yo conozco como la mejor expresión para mí, sería el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Porque, vamos, ahí tienes una serie de sensaciones admirables, ¿no? Desde eh, todos los murales en rectoría, eh, ese edificio que es un mural completo de la biblioteca central, los murales de, del estadio de Ciudad Universitaria, las áreas verdes que tiene, el que puedas caminar, transitar tranquilamente, quitado la pena, por el campus universitario, los diferentes desniveles, esos espacios que no te imaginas, si bajas una escalera y te encuentras algo diferente, ¿no? Esos remates visuales que tiene, es impresionante la ciudad universitaria, ¿no? Y eso, ahora sí que el cuerpo lo siente, ¿no? Vamos a estar ahí en el campus de Ciudad Universitaria, es toda una experiencia, ¿no? Lúdica, sabrosa, ¿no? Eso es lo que yo de momento se me ocurre comentar respecto a tu planteamiento, Camila. Eh, no sé qué opinen de esto. No, a mí me pareció muy interesante. Camila ya más o menos me dio una idea, porque cuando primero me platicaste el concepto no entendía bien, ¿no? Pero bueno, a mí me surgen muchas preguntas. Mm, la plática de ambos me recordó un libro de David Barry, no sé cómo se dice, era de los Talking Heads, no sé si lo han leído ustedes, se llama ¿Cómo está hecha la música? ¿Cómo es? No sé cómo está hecha la música. Mira, te voy a mandar la foto de la portada para que lo puedas compartir, porque no sé cómo se comparte. Y también lo tengo ahí en PDF si lo quieren. Sí, ¿cómo se llama el autor o cómo es? David Byrne o Byrne es de los Talking Heads. Ay, no sé cómo mandar esto. Bueno, al rato se los mando, ¿no? Pero bueno, en este libro, el capítulo número 1 Salud. está muy interesante. Salud, David. ¿Sí se me escucha bien? Sí, sí. Ah, bueno, digo que este primer capítulo se me hizo muy interesante porque habla sobre la arquitectura y la música. Entonces, él empieza exponiendo de una manera distinta a la que se piensa. Él dice que los espacios arquitectónicos eh, provocan cierta música, ¿no? Por ejemplo, los músicos en África, como están en un espacio abierto y es la selva, pues usan tambores, ¿no? Usan tambores para que el sonido corra. Y en otros espacios se van produciendo distintos tipos de música. En una iglesia, la música va a ser con cambios de acordes pausados, porque es tanta la reverberancia que si metes muchos acordes juntos se hace un clúster y se oye horrible. Entonces, que los cambios armónicos eran más lentos, ¿no? En una iglesia. Y también él pone, por ejemplo, los bares donde él ha tocado, las acústicas, dice que esos tipos de bares están hechos especialmente para el rock, ¿no? Entonces, empieza diciendo cómo la arquitectura produce distintas músicas, ¿no? Dice que, bueno, una de las excepciones sería Wagner, ¿no? Que Wagner vivió un tipo de música para la que no había un espacio arquitectónico, porque era muy grande, ¿no? Tenía una orquesta muy grande, incluso tenía otros instrumentos como las tubas wagnerianas, y las promovió él para su música, y llegó al nivel
mandar a hacer una sala especial para su música, ¿no? En esa sala lo chistoso es que no era más espacio para el público, sino más espacio para la orquesta, ¿no? Era un espacio más grande para la orquesta. Entonces, bueno, ese capítulo me gustó mucho porque también luego se refiere a los mismos animales, ¿no? Dice, por ejemplo, que los pájaros de San Francisco cantan distinto que la misma especie en un bosque, ¿no? En la ciudad de San Francisco, que la misma especie en un bosque. ¿Por qué? Porque tienen que competir contra el ruido, contra la contaminación de las ciudades, entonces tienen que cantar en unas frecuencias más altas para que su sonido corra, y así va explicando cómo en un bosque, por ejemplo, hay distintas gamas que cubren distintas especies de animales, y que cuando una especie se extingue, queda un vacío en el espectro sonoro como si fuera una orquesta completa, ¿no? Y bueno, este capítulo está muy padre porque habla sobre los espacios y la música. Y respecto a lo de la sabrosura, primero te iba a preguntar que si lo considerabas algo como latino, ya dices que es como negro, ¿no? Al final. Pero cuando te iba a preguntar si es latino, también me vino a la mente pues, que está también John Travolta, ¿no? Involucrado. Entonces puede ser que no sea, ¿te imaginas una sabrosura en Noruega, por ejemplo? Sería una pregunta. Y la otra cosa es que, no sé, la sabrosura, a lo mejor tú la tienes más definido, ¿no? Pero yo la idea que tengo ahorita, estoy leyendo un libro que se llama Breve Introducción a la Historia de la Borrachera, ¿no? Una breve historia de la borrachera. Y ahí también lo tengo en PDF, pero bueno, él empieza diciendo que no puede definir bien la borrachera, dice en el prólogo, dice, me gusta pensar que soy una suerte de San Agustín moderno, preguntándose qué es el tiempo. Si nadie me pregunta, ya sé lo que es, pero si quiero explicárselo a alguien, no tengo idea. Dice, sustituyan la palabra borrachera por tiempo y tendrán mi santa posición. Así también podrían sustituir la palabra sabrosito, ¿no? Sabroso, ¿no? No sé, a lo mejor tú lo tienes más definido, pero como que a mí me cuesta trabajo, ya sí se entiende, ¿no? Se entiende qué es, como ves el bamboleo o cómo camina cierta persona, y dices qué sabroso está eso, o cierta cadencia musical, y entiendes qué sabroso, ¿no? Pero como que son muchas las circunstancias que se dan para que un momento sea sabroso o para que una persona tenga eso, ¿no? Entonces, me gusta, me gusta mucho tu investigación en ese aspecto, ¿no? Y pienso también que las sabrás, lo de, por ejemplo, embellecer a un edificio con algún detalle, también entra el aspecto del arte, ¿no? Por ejemplo, el artista Banksy, cómo puede embellecer una pared, ¿no? Simplemente con un graffiti inteligente y bien hecho. No sé si eso sería algo como un detalle que ya hace que todo cambie, ¿no? Y no sé si esto podría ser aplicarse a ese término, ¿no? Y por último, también siento un poco de temor ante las distintas ópticas actuales, ¿no? Por ejemplo, la estética de Mazatlán es ruido fuerte, bocinas fuertísimas, todo el tiempo música altísima. Y, por ejemplo, el alcalde anterior, que lo acaban de correr por corrupto, había propuesto, ya estaban iniciando una construcción junto al mar. Hay unos islotes que que regalaron los alemanes aquí a Mazatlán, que son como unas islas con escaleras y como entrada al mar, ¿no? Como un pequeño de unos tentáculos donde puedes ir caminando y a ver el mar, con lugares para sentarse, entonces las parejas van a ver el atardecer allá, ¿no? Y el alcalde había propuesto colocar unas bocinas donde hubiera música de Pedro Infante las 24 horas, ¿no? En ese lugar. Entonces, ahí dices, ¿qué onda? O sea, desde tu perspectiva eso va a ser bellísimo, pero desde la mía no, ¿no? O sea, entonces, como que son, no sé, como que puede ser distinto para todas las personas, ¿no? Eso es una, ¿no? Y bueno, por último, respecto a esto de las culturas, también quisiera compartirles a ustedes, porque no sé, hasta ahorita no había tenido a alguien quien compartirle, pero
aquí en Mazatlán también acaban de inaugurar una escultura de los Beatles, ¿no? En pleno centro de Mazatlán, en un callejón que se llamaba Malpica, que tenía su historia, y cambiaron el nombre y le pusieron Callejón Liverpool y pusieron a los Beatles, ¿no? Una estatua de los Beatles. Entonces a mí se me hace muy extraño, como que es un shock, ¿no? Y en ese momento, o sea, también es, por ejemplo, son perspectivas distintas, ¿no? Para ellos esto puede ser lo más bello, pero lo que me impresionó mucho fue el discurso del secretario de Turismo, que habló cuando se hizo la inauguración de la estatua, porque en el mismo discurso viene como una política nacional, que es como que hagamos puntos de interés turístico en México para atraer el turismo. Es decir, ya tenemos, y a partir de entonces aquí hay la Casa del Pirata, que es una Disneylandia, están los Beatles, hicieron una estatua de Jacques Cousteau, entonces es una especie de Disneylandia, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, está tremendo. Entonces, bueno, me pregunto, ¿qué, o sea, como que se dividen, o sea, las estéticas, ¿sí? Y me gustaría mandarles ese discurso para que lo lean y podamos en algún otro momento comentarlo, porque ahí lo tengo guardado, justamente anoche lo encontré por accidente, y me gustaría compartirlos, luego se los paso para que lo analicen, ¿no? Y sería todo. Me gusta mucho, pero se me hace complejo, ¿no? Complejo, como que definir la sabrosura. El mismo John Travolta es alguien que se mueve sabroso, por eso es famoso, ¿no? Tiene en sus películas, lo ves 2 minutos y ya dices, wow, ¿no? Se cautiva. Y también Benny Moré es sabroso, pero no sé, como que es algo artístico y es como una confluencia de circunstancias. Bueno, ya mis opiniones, pero muy interesante. Pues muchas gracias. Sí, pues tocan varios de los temas que le he estado dando vueltas pues por mucho, mucho tiempo. Tengo muchas grabaciones. Y sí, una cosa es muy importante, es como la sabrosura para quién, ¿no? Lo que decías, o sea, hay distintas estéticas y también hay imposición en la sabrosura, o sea, te impongo mi sabrosura, te impongo lo que para mí es sabroso, ¿no? Y sí está, o sea, sí, efectivamente es un tema muy complejo, porque cruza toda la parte de la subjetividad del objeto y la relación con los otros y la parte de la construcción social de qué es aceptable y qué no. Y esto que decías de si es solo latino o no es latino es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. Por eso yo me reduje, dije, bueno, sabrosura, ¿en cuál? ¿De dónde? Pues, ¿quién habla de la sabrosura primero? Pues los cubanos de los 30. Es el registro que hay. No quiero decir que la sabrosura sea exclusivamente cubana de los 30, porque pues se ha ido pasando hasta llegar al éxito de Luis Fonsi, ¿no? Del Despacito, que llegó hasta Tailandia y por todos lados, ¿no? Les gusta esta onda, ¿no? No sé, o sea, la lírica es más fácil de rastrearlo porque es una palabra en específico, pero sí, o sea, puede haber sabrosura en muchos lados, o sea, hay sabrosuras rusas y sabrosuras tailandesas o sea, hay muchas formas de disfrutar la vida, ¿no? En este caso, a mí me parecía pues interesante como rastrearla desde la música y rastrearla desde los patrones musicales. Les iba a poner una canción a Serina, Blanca Estela, creo que se llama la canción. Y hay o sea, el danzón está como por unas partes muy, muy claras de entender, ¿no? Como que empieza, luego sube, y luego hay una parte del paseo, y luego hay uno que es el montuno, y después ya baja otra vez, y así van como intercalando, ¿no? Y entonces en el montuno, sí hay como que o sea, como que el cuerpo se empieza a mover, aunque no quieras, ¿no? Es una cosa como
un impulso del cuerpo, ¿no? Que después es muy, muy característico de la música bailable, por ejemplo, que bueno, música bailable pues hay en muchos lados, pero no sé qué, bueno, hay mucho, he estado produciendo un montón de grabaciones y cosas, y yo creo que esto no se va a acabar ahora. Pero pues esta es como la primera presentación en público, presentación en sociedad de esas preguntas, ¿no? Y pues les agradezco su Interesantísimo, Carolina. A mí también me gustaría seguir investigando y ayudándote lo que pueda. Pues la idea, tengo como esas ganas pues de encontrar patrones de diseño o cualidades, ya no voy a decir patrones de diseño, sino cualidades de estas músicas, como poderlas extraer y después a partir de ese encontrar patrones, pasarlos a otros mundos de la creatividad, ¿no? En este caso de los espacios públicos. No solo la arquitectura, o sea, no solo lo físico, los edificios, el mobiliario, el diseño de transporte, sino también los usos del suelo, las actividades, o sea, como más allá, o sea, algo que nos permita pensar la experiencia, o sea, no solo como una actividad profesional, sino desde la propia experiencia del usuario, pues. Al usuario le da igual si es un edificio, un poste o un señor flaco, o sea, hay un objeto, ¿no? No sé si me doy a entender. En fin. Sí. Entonces, pues, ese es uno de los pasos siguientes. Y pues quería que viniera mi amiga de Argentina, porque con ella es con la que hemos estado trabajando esto, bueno, platicando, estuvimos como año y medio con este tema, dándole vueltas todos los días, y generando metodologías de diseño. Entonces, pues la idea es seguir avanzando con eso y echarlo a andar en lugares específicos, ¿no? Y pues ya. Fin. Muy bien, Camila, pues me parece muy interesante eh, esta primera experiencia que hemos tenido, ahora solo entre tres. Esperemos que en la próxima ocasión seamos mucho más para tener más opiniones, ¿no? Vamos a ver, los argentinos, ¿cómo ven la sabrosura? O alguien que venga de Egipto, o sea, ¿cómo es para ellos? ¿Qué significa, no? O cómo lo podrían traducir palabras y cómo lo pueden traducir en espacios, ¿no? ¿Qué significa tener para ellos? Pero, bueno, no, ojalá y me pudieses enviar la grabación o que nos puedas enviar la grabación. Yo creo que sería interesante en mi caso, pues para estudiar un poco más lo que hemos comentado aquí, los aportes que nos hemos hecho el día de hoy. Tal vez yo creo que sería bueno. Voy a abrir un canal en YouTube, porque esto lo estoy grabando y creo que se puede subirlo a YouTube. Entonces, si es así, pues voy a subir eso y, o sea, hacer un canal nada más para estas cosas. Ok. Muy bien. Bueno, pues ya son las 8. Yo creo que ya le cortamos. ¿Cómo ven? Sí. Gracias, Camila. Mucho gusto, Luis. Igualmente, mucho gusto y pues por acá, de nueva cuenta, nos seguiremos encontrando. Bueno, pues gracias por las referencias y los textitos, nos seguimos comunicando. Gracias. Buenas noches. Bye, bye.
Buen Adiós. viaje, Luis. Bye. Muchas gracias. Bye.